Cuando hablamos de crossovers, hablamos de aquellos vehículos, por decirlo de alguna forma, que son inclasificables. Vehículos que no son ni turismos, ni sub, que no son ni familiares, ni utilitarios. Aquí tenemos dos claros ejemplos de crossover. Por un lado, el Toyota CHR, que acaba de llegar al mercado, el segundo híbrido más vendido en España, y por otro lado, el Kia XCeed, uno de los Kias más matriculados en nuestro país. Sí, y aunque estos dos coches son dos crossover con aspecto, podríamos decir, deportivo, utilizan tecnologías diferentes, porque el Toyota es un híbrido convencional, mientras el Kia es un microhíbrido. El Toyota dispone de 140 caballos y el Kia de 160. Son dos grandes competidores y en este vídeo vamos a ver claramente qué ofrece cada uno de ellos. El Kia XCeed nació hace 3 años como la variante crossover del compacto Ceed y ahora es uno de los pilares de las ventas de Kia en España. Hace poco recibió pequeños cambios en su diseño, que afectó a los faros, que son más estilizados de tipo LED y con los antinieblas integrados. Por supuesto, también se incorporó el nuevo logo de Kia, unas nuevas llantas de 18 pulgadas y estos paragolpes deportivos que se montan en el acabado GT Line, el que corresponde a nuestra unidad de pruebas. En el Kia XCeed vemos la típica línea coupé en la que el techo va descendiendo, en caída hacia la zaga, acabando en un discreto spoiler. La trasera de este crossover es bastante convencional, no demasiado estridente, con los elementos de diseño justos y necesarios. De hecho, no tiene a la vista los tubos de escape, ni tan solo simulados. Eso sí, el difusor y las nuevas y llamativas formas lumínicas de las ópticas LED dan un toque algo más atrevido. Bajo su capó hay un motor de gasolina de 4 cilindros y 1500 centímetros cúbicos, que da 160 caballos. Es un motor microhíbrido, es decir, se acompaña de un pequeño motor eléctrico que funciona a una tensión de 48 voltios y de una pequeña batería que apoya al motor térmico en los arranques y en momentos puntuales, para reducir el consumo. Se une a un cambio automático de 7 velocidades, con levas, algo de lo que carece el Toyota. El Kia XCeed, tal cual lo veis, con acabado deportivo GT Line y motor 1.5 TGDI, cuesta de tarifa 35.300 euros. Por otro lado, aquí veis la segunda generación del Toyota CHR, un modelo importantísimo para la marca japonesa desde que se lanzó al mercado hace ya 7 años. Toyota fue muy atrevida al presentar este crossover con diseño rompedor, que en un principio generó dudas, pero que al final demostró ser todo un superventas. Toyota ha vendido más de 800.000 unidades en todo el mundo, 100.000 de ellas en España. En esta nueva generación, el CHR es fiel a la línea vanguardista que lo caracteriza, pero incorpora la nueva línea de diseño de Toyota, que se reconoce por los faros con luces diurnas en forma de C, un frontal con diseño de morro de tiburón, las formas diamantadas en los laterales de las puertas, el alerón trasero partido, los nuevos paragolpes con el color integrado en el propio plástico o las nuevas ópticas traseras con una barra de luz que las une, con el detalle del logo CHR iluminado. El Toyota tiene en general un diseño más atrevido que el del Kia, y esto gustará a algunos más y a otros menos. En cualquier caso, lo que está claro es que tiene una marcada personalidad, no deja indiferente. Probamos el Toyota CHR en su versión 140H, con motor de gasolina de 1800 centímetros cúbicos, acompañado de un motor eléctrico de 70 kilovatios, 95 caballos. En total, entrega 140 caballos. Este motor híbrido se une a una transmisión de tipo variador continuo, muy diferente a la del Kia. El Toyota CHR, tal y como os lo mostramos en versión 140H y acabado Advance, tiene una tarifa de 36.500 euros. Un precio solo un poco superior al del Kia, aunque tened presente que en general la tarifa del japonés, dependiendo del acabado y la motorización, es superior a la del coreano. Y mientras que el XCeed se ofrece con motores de gasolina, diésel, híbrido o híbrido enchufable, el Toyota solo lo hace en híbrido, la gran especialidad de la marca, y ahora como novedad también en híbrido enchufable. Los dos miden prácticamente lo mismo en longitud y batalla, aunque el Kia es 6 centímetros más bajo, algo que después veréis que se nota en la habitabilidad interior.
También es 3 centímetros más largo. Sobre el papel, esos 20 caballos de más que tiene el Kia quizás se vayan a notar. De hecho, el Kia acelera en el 0 a 100 un segundo menos que el Toyota. A ver, tener 20 caballos más siempre ayuda, siempre va bien. Pero bueno, ahora vamos a ir a probarlos y vamos a ver las diferencias exactas. Los 160 caballos de este Kia XCeed se notan, esos 20 caballos de más que tiene respecto al Toyota CHR, pues la verdad es que sí, se notan un poquito, pero no tanto como me esperaba, porque aquel también tira bastante. Lo que sí se nota en este caso es el hecho de que se asocie este motor con un cambio automático de doble embrague, porque hace que el motor tenga una respuesta más viva. Además, este cambio nos permite conducir de una forma convencional, es decir, nos permite reducir al entrar a la curva y acelerar y seguir cambiando de relación mientras vamos acelerando, cosa que con el Toyota no podemos hacer. Y además en este coche lo podemos hacer con las levas. Por lo tanto, la conducción se convierte en una conducción más divertida. Pues los 140 caballos del Toyota, la verdad es que son bien buenos. Quiero decir que yo pensaba que habría más diferencia, que notaría más diferencia, y no hay tanta. Y la que hay, en mi opinión, está bastante marcada por la diferencia del cambio, por el CVT, que yo creo que aunque lo han mejorado, responde mejor que en otras versiones, y que el desacuerdo entre velocidad y revoluciones es menor, o digamos que tarda más, sigue siendo la respuesta de un cambio CVT. Y además, en zonas viradas cuando tú llegas a un viraje y levantas el gas, se queda como a vela, no retiene, y además no puedes hacer nada, ni con levas, ni con cambio. Y entonces ahí eso marca la diferencia, especialmente en zonas de curvas, ¿no? Si no es eso, fuera de eso, lo que está claro es que el Toyota invita a una conducción relajada, a una conducción tranquila, y si a ti te gusta una conducción así, es perfecto. Kia ha sabido hacer un chasis muy ágil, con unas suspensiones más rígidas que las del Toyota, que quizá es un poco menos confortable, pero también es mucho más eficaz en carretera de montaña. La verdad es que este crossover se comporta más bien como un turismo. Pues es curioso porque en Toyota han trabajado con la rigidez estructural y con la dureza de las suspensiones para ofrecer un carácter más vivo en zonas viradas, y realmente, en cierta manera, lo han conseguido, ha mejorado respecto a otras versiones, pero sigue siendo un coche blando, con un tarado de suspensión un poco blando, a pesar de que ahora es más duro, y con un comportamiento que, desde luego, funciona bien en zonas viradas, pero está claro que su hábitat natural es las zonas rápidas, la autopista, porque ahí han conseguido un equilibrio fantástico. Es un coche súper cómodo y, sobre todo, súper suave, con una rodadura que lo hace muy confortable y que invita a conducir y a hacer kilómetros, porque transmite esa suavidad excepcional. La dirección tiene un tacto bastante directo y preciso. Es lo que esperas en un coche pues, de este estilo y con este comportamiento dinámico. Además, es una dirección que puede endurecerse si activas el programa Sport, y por lo tanto se convierte en una dirección con un tacto un poco más deportivo, entre comillas. Pues es curioso porque la dirección del Toyota es más rápida que la del Kia, entra muy bien, enseguida permite colocar el coche en el viraje, y eso encaja más con la filosofía del Kia que con la del CHR, pero así es. El tacto de frenada de este coche es a la inversa de lo que nos solemos encontrar cuando probamos un híbrido, en este caso un microhíbrido, o un híbrido enchufable o un eléctrico. Es decir, en este caso encontramos un freno, una frenada que es un poco brusca al inicio y después llega a ser progresiva. La verdad es que el coche frena muy bien, pero tiene como peculiaridad este tacto tan característico y a la que no estamos acostumbrados a encontrar en este tipo de vehículos. Pues ahí estamos de acuerdo, porque es así, el Toyota también al inicio tiene un tacto un poco brusco, aunque después se modula bien y tiene una efectividad buena.
El consumo oficial de estos coches está en 6,2 litros a los 100 para el XCeed y 4,8 para el CHR. En nuestra prueba gastaron 1 litro más aproximadamente, 7,6 litros el Kia y 6,1 litros el Toyota, de media. El consumo del Toyota en cualquier caso es excelente, ya que si hilamos fino podemos situarlo fácilmente en torno a los 5 litros. Vamos, lo que vendría a ser el consumo de un diésel en un coche de gasolina, híbrido en este caso. Los dos invitan a una conducción relajada y a disfrutar de sus confortables interiores. Bueno, Luismi, empezamos hablando del Kia XCeed, del interior. A mí me parece un interior magnífico. La verdad es que la primera sensación es muy buena, sobre todo cuando te pones a los mandos de este volante. Me parece de unas formas perfectas y de una calidad de terminación muy buena. Y además a mí me gusta mucho el grosor que tiene, que yo tengo bastante manía con eso y es un buen... Sí, es bastante ergonómico. Sí. Y a nivel de acabados, pues la verdad es que la primera sensación, ya te digo, es bastante premium, ¿no? Porque veo los materiales que simulan... Esto simula un acabado en cuero, esto en aluminio, un poco de piano black también, hay que decirlo, sí. Pero la combinación es muy acertada. Está muy bien. Y bueno, el diseño, a ver, no, quizás no es tan moderno como, por ejemplo, en el Toyota, pero a mí me gusta, es más serio, quizás, llámale así, pero a mí me gusta mucho. Además, por ejemplo, tiene los botones separados, botones para... Y el hecho de poder funcionar con botones, sí, para mí también esto es algo importante. Que a mucha gente le gusta, tener los mandos del climatizador separados, que en este coche todavía se mantiene. También tenemos que tener en cuenta que este coche se actualizó hace un año aproximadamente y se introdujo el cuadro de instrumentos digital, que fíjate tú, nada menos que 12,3 pulgadas. Es muy grande, con buenos gráficos, que es configurable también. Exacto. También tenemos una pantalla de 10,25, que bueno, podría ser un poco más grande, pero dentro de lo que cabe no está mal. Hombre, es que ahora la verdad es que todas las pantallas son grandes y sí, podía ser más, pero yo creo que es correcta. Los gráficos también están bastante conseguidos, muy coloridos. El aspecto en general, sí, la verdad es que llama mucho y es muy bueno. Mira, por ejemplo, en la consola central, pues es... Bueno, también hay piano black, pero nada, un poco sigue la línea, es todo más estándar, más clásico, pero bueno, tiene la palanca de cambio aquí en cuero, que se utiliza pues normal, digamos, sin tener que hacer cosas raras. Y bueno, aquí tenemos para portavasos. 2 portabebidas, aquí tenemos una toma USB convencional y una C, y una toma de 12 voltios y un cargador inalámbrico. Tampoco podemos decir que falte de nada, ¿no? No, que va, al contrario. Y el pequeño cofre que tenemos aquí, pues bueno, también es práctico para poder dejar... yo creo que es suficiente. Después, los asientos están bien, están bastante bien, ¿eh? A mí me gustan. Lo que pasa es que a mí a veces me cuesta un poco coger la posición de conducción buena. Ya es raro, porque viniendo en Kia, que son bastante ergonómicos a la hora de diseñar los coches... Un poco rarito yo, ya sabes. Sí. Además me gusta conducir más alto de lo normal, bueno, pero quizás es un tema mío. Pero bueno, está correcto. El cuadro de instrumentos digital y la pantalla de 12,3 pulgadas con navegador, conexión Apple CarPlay y Android Auto y cámara de asistencia al aparcamiento, entre otros, se incluyen de serie en este acabado GT Line que os mostramos en el vídeo. También se incluyen los pedales de aluminio, los logos GT Line del volante y el techo panorámico. Bueno, Jaume, estamos en el Toyota. Mira, ya de entrada, comentarte, el volante está bien, porque tiene buen tacto, pero a mí me gusta más el del Kia, tanto por material como por grosor, que este no está mal, pero aquel tiene un puntito más. Y fíjate lo que te he comentado, la posición de conducción. Te encuentras más cómoda. Ya de entrada, la verdad es que estoy mucho mejor. Se notan que sujetan más lateralmente. Lateralmente, o sea, aquí al lado está súper bien, amigos. Parece tipo bucket, por decirlo, salvando las distancias, pero muy cómodo. La verdad es que yo aquí me encuentro muy bien. ¿Y a nivel de materiales, cómo lo ves? A nivel de materiales, bueno, ¿no lo ves? No está mal, está bien, está correcto, pero
Da la sensación como que el Kia estuviera más acabado. ¿Sabes por qué te pasa esto? Y yo esto ya lo he comentado varias veces. Es porque no juegan bien con el colorido de los materiales, porque si te fijas, todo es monocolor, es gris. Es verdad, es y verdad. queda como un poco soso. Yo creo que aquí les falta un poco más de jugar con esto, ¿no? Y eso que, a ver, en el fondo el diseño es un poco galáctico, diría yo, porque con esa parte de Estas aquí formas, ¿no? Es bastante atrevida. Es muy atrevido, y así sí. todo pasa eso, que parece un poco soso, pero bueno. Aunque tienen algunas cosas conservadoras, ¿no? Por estos botones del climatizador muy convencionales, que son muy prácticos, la verdad es que son prácticos. Sí, sí, sí. Después el cuadro de instrumentos. Bueno, muy bien, muy buenos gráficos, muy grande, 12,3 pulgadas. La pantalla principal también es más grande que Más el Kia. grande, es más grande que la... Lo que ocurre es que los gráficos a mí no me acaban de convencer. También lo veo muy poco trabajado, muy sosito. No... Sí, un poco soso, ¿no? Sí. Y también Sí, a hay nivel de diferencia. colorido, se podía jugar un poco más con esto, ¿no? Sí, en este sí, es así. Y a nivel de huecos, ¿cómo lo ves? Bueno, Son muy parecidos, ¿verdad? Sí, en este aspecto, que hay los portabebidas, el hueco este de aquí, que es parecido al otro. Hay una toma USB-C, no hay una toma de 12 voltios y sí que lo que tenemos es un cargador Exacto. inalámbrico. Lo que es curioso también es esta palanquita del cambio de marcha, Sí. que es muy diferente a la del Kia y además también diferente en su funcionamiento. Sí, tienes que tirarla para aquí y después ya hacer... Sí, es cuestión de acostumbrarse. Sí, bueno, al final es todo costumbre, o sea que... Después, bueno, la consola tiene esta parte de aquí. Bueno, ¿y esto qué te parece esto? No sé, esta separación que hay aquí. ¿No te gusta? No me acaba de... A mí sí, a mí sí. ¿Sabes? Estoy separado de ti, ¿sabes? O sea, ya no quiero saber nada. Eso está bien. ¿Cómo eso está eres? bien. ¿Cómo eres? En el CHR el techo panorámico de tipo térmico sin cortinilla es una opción incluida dentro del pack Skyview, que cuesta 2.500 euros e incluye también el portón de apertura y cierre automáticos, los faros delanteros LED o los embellecedores en color negro de la carrocería, entre otros. Si vamos a las plazas traseras, vemos que en el Kia XCeed el ángulo de apertura de la puerta es algo mejor que en el CHR y la capacidad interior también es algo superior, tanto en distancia entre filas como en anchura de hombros. Pero tiene peor altura al techo. Estas plazas traseras del Kia equipan rejillas de ventilación y una toma USB-C, además de bolsas en los respaldos y un mejor acabado en los apoyabrazos de las puertas. Correcto. En las plazas traseras del Toyota CHR destaca, como os comento, la altura al techo, pero la distancia entre filas y la anchura del habitáculo son un poco justas. También hay menos luz, porque la ventanilla tiene menos superficie acristalada, a pesar de ser un punto que en esta segunda generación Toyota ha mejorado. Os recomendamos, en cualquier caso, pedir el techo panorámico para mejorar este aspecto. No hay apoyabrazos, pero es que tampoco equipa rejillas de ventilación, ni bolsas en los respaldos, algo sorprendente en un coche de este nivel. Sí, hay una toma USB-C y, como buen detalle, un pequeño gancho para colgar la chaqueta. En el Kia XC encontramos un maletero de apertura eléctrica, pero no automática, hay que empujarlo hacia arriba. Y tenemos un hueco de 426 litros, un poco superior al de la Toyota CHR. Un maletero que no lo aparenta, pero es un poquito más grande. Sobre todo lo que gana respecto al CHR es en profundidad, no tanto en anchura como en altura. Y es un maletero que, bueno, está bien terminado, que tiene unos ganchos aquí para sujetar cargas y que tiene también otro ganchito aquí para una bolsa y una toma de 12 voltios para colocar, por ejemplo, una nevera portátil. Y aquí tenemos un pequeño hueco en el que podemos colocar el kit de parapinchazos, los triángulos de emergencia o las rejillas para sujetar la carga, además de cualquier otro pequeño objeto que queremos que quede a resguardo. La capacidad máxima del maletero del Kia es de 1.378 litros, algo superior a la del Toyota. En el Toyota encontramos un maletero de 388 litros, con un portón de apertura automática. Es básicamente la misma capacidad que la del Kia, un poco más pequeña, básicamente porque tiene un poco menos de profundidad y un pelín menos de anchura. Por lo demás es prácticamente muy similar. Encontramos un maletero bien terminado con esta alfombrilla de goma que nos permite colocar objetos que estén sucios y no manchar la tapicería, y también un pequeño hueco aquí donde colocar el kit de parapinchazos, pero poco más, es un hueco más pequeño que el del Kia. También encontramos 4 ganchos para sujetar la carga y unos pequeños ganchos aquí
de plástico para poder sujetar alguna bolsa. Lo que falta también es una toma de 12 voltios para la nevera portátil, por ejemplo. La capacidad máxima del maletero del Toyota es de 1.102 litros, un poco menor que la del Kia. Una vez plegados los respaldos de la segunda fila, el piso que deja no es del todo plano. Después de comparar el espacio en las plazas traseras y el maletero, está claro que el CHR no tiene en la habitabilidad su punto fuerte. El Toyota cuida mejor a los ocupantes de las plazas delanteras que a los de las traseras. Queda un poco por detrás del Kia en este sentido. En definitiva, ninguno de los dos destaca como vehículo familiar, aunque sí ofrecen una buena vida a bordo a 4 pasajeros, mejor que 5. No consiguen un equilibrio perfecto, pero sí son suficientemente versátiles y bonitos, hay que reconocerlo, para satisfacer las necesidades de una gran mayoría. De ahí que, con sus virtudes y defectos, sigan siendo dos auténticos superventas. Bueno, Jaume, la verdad es que al inicio del comparativo tú me decías, bueno, son coches diferentes y tal. Yo te decía que no tanto. Tenías razón, ¿eh? Claro, es que ya lo habéis visto en el vídeo, este coche, el Toyota, está más enfocado de cara al confort y en cambio el Kia tiene un aire un poquito más deportivo, sí, entre comillas. En definitiva, son dos grandes opciones que en función de vuestros gustos o necesidades os puede encajar o bien el Toyota o bien el Kia. Sí, porque además es por un tema así, porque por precio tampoco será, porque están prácticamente iguales, o sea que... La verdad es que nos lo han puesto francamente difícil. Espero que os haya quedado claro a través de este vídeo cuáles son las diferencias entre uno y otro, y si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle al like, suscribiros a nuestro canal y además tened presente que en coches.net también estamos en todas las redes sociales. En todas.